Capítulo Juicio a los jueces, escena 1, toma 1. En el caso del juicio a los jueces de la dictadura quedó muy claro que los jueces no quisieron oír o ver nada. Absolutamente. Y de los testimonios quedó totalmente demostrado que no podían no saber o no conocer las torturas que estaban sucediendo. Sí, sin lugar a dudas fue un plan sistemático, donde participó de manera maliciosa toda la justicia. Te quiero preguntar, ¿sabes lo que es un juez? Te lo voy a decir. Para nosotros, un juez es una persona que tiene poder para solucionar una controversia, de cualquier tipo. Penal, civil, laboral, administrativo, de cualquier tipo. Pero lo más importante es que nosotros le decimos a una persona juez porque tiene ese poder de la palabra que hace que esa palabra sea obligatoria, que no la podamos defender de una manera que no podamos desoír esa palabra. A un juez le tenemos que hacer caso. ¿Pero qué se necesita para ser juez? Bueno, se necesita un título, se necesitan ciertas condiciones técnicas para poder acceder, pero lo más importante es lo que no se puede medir, que la persona que sea juez sea el mejor de nosotros, que la persona que sea juez sea el más honesto. Como breve anécdota, una vez estuve en un congreso indígena de justicia, donde la justicia era oral, la justicia era ad honorem, y donde el juez, cuando terminó el conflicto, brindaba con las partes en un bar. Pero ese juez, en ese derecho indígena, era el mejor, era el sabio. Bueno, seguramente es un ejemplo imposible de replicar en nuestras sociedades. Pero lo que es cierto es que en Mendoza algo olía mal, como Hamlet en Dinamarca. Algo olía mal. Una justicia corrupta, una justicia llena de jueces que toleraron lo intolerable frente a las víctimas de derechos humanos, eran los que dictaban, entre comillas, justicia. No eran los mejores de nosotros. No eran los más honestos de nosotros. No eran los más sabios. Eran los peores de nosotros. Esos fueron los jueces de lesa humanidad que fueron juzgados. En Mendoza, en el año 2014, se llevó a cabo uno de los procesos judiciales más importantes del siglo, sin desmerecer muchos otros procesos, porque en Mendoza se juzgaron, lo que parece una redundancia o algo paradójico, se juzgaron a los jueces de la dictadura militar. Jueces que estaban en funciones en democracia, jueces que eran muy poderosos, jueces que tenían todo el poder. Pero esos jueces tenían un problema, un pasado oscuro. El pasado oscuro era que durante los años de la dictadura militar, entre 1976 a 1983, muchas personas, muchos mendocinos o de otras provincias, pasaron por sus juzgados cuando eran jueces. Y esos jueces permitieron lo imperdonable. Permitieron las torturas, permitieron las desapariciones, permitieron las violaciones en los campos de concentración en Mendoza. ¿Campos de concentración en Mendoza? Sí. Campos de concentración en Mendoza donde se torturó gente. Por ejemplo, el famoso D2 de Mendoza, ubicado donde estaba la Dirección de Investigaciones y donde hoy hay un lugar que recuerda ese lugar tenebroso. Es uno de los lugares de los puntos de la memoria. Estos jueces recibían a las personas que eran detenidas por personal policial o por personal militar en esos años,
Y esas personas eran sometidas a procesos simulados, a torturas, a desapariciones, a violaciones, a prácticas, digamos, de torturas totalmente prohibidas. Y esas personas, y muchas de ellas, denunciaron ante esos jueces lo que estaban viviendo. Y los jueces no hicieron nada. Los jueces escondieron la prueba. Los jueces se taparon los ojos y los oídos y permitieron que esas personas vivieran en esas condiciones. Muchos de ellos, luego de la democracia, pudieron dar su testimonio. Y cuando cayeron las leyes de punto final y de obediencia de vida, se pudo, gracias a fiscales y jueces también del Poder Judicial, retomar esas investigaciones en el fuero federal, y entonces jueces como Tilio Roque Romano, Luis Francisco Miret, Guillermo Petra Recabarren y otros fueron sentados en el juicio se llamó Juicios a los Jueces de Lesa Humanidad. En ese juicio actuamos como creyentes en nombre de algunas de las víctimas, y ese juicio tuvo un final que fue la condena a prisión perpetua de muchos de ellos. Ese juicio lo que valió, lo que permitió sacar a la luz fueron los decenas y centenas de testimonios que estaban volcados en distintos lugares, pero que por fin pudieron ser oídos en una audiencia. Lo paradójico siguió siendo que las víctimas pudieron ser oídas con todas las garantías, y los jueces acusados de esas torturas también. Todos asistimos a un juicio justo. Todos tuvieron un derecho de defensa. Todos pudimos escuchar. Y llegó el día entonces de una sentencia en donde no hubo aplausos, no hubo alegría, pero sí hubo un momento de satisfacción, un momento de sanación, que significa que, por fin, aquellos que violaron la ley en nombre de la justicia tuvieron su sanción, y aquellos que fueron sometidos a esas prácticas pudieron ser escuchados. Esa fue esa tarde de nochecita en donde nos pudimos ir en paz y en silencio a nuestra casa. Ser escuchados las víctimas y ser escuchados los jueces. Y al final, un veredicto dictado de manera absoluta, clara y contundente. Ustedes no han cumplido con su deber, ustedes no fueron jueces de verdad, ustedes traicionaron el concepto del buen juez, ustedes no solucionaron un conflicto, sino que permitieron lo impermitible. Por eso son responsables y por eso no podemos olvidar su labor en democracia. Solamente podemos sanar esta democracia si ustedes son responsables y cumplen con aquella sanción que se les ha impuesto. Es justicia.